¿Alguna vez se han detenido a pensar que el enemigo más peligroso puede crecer dentro de ustedes en absoluto silencio? Sin dolor, sin fiebre, sin advertencias, y en un solo instante arrebatar la vida en cuestión de minutos. No intento asustarlos por efecto dramático. Estoy hablando de los trombos, de coágulos de sangre que hoy pueden no manifestarse de ninguna manera y mañana convertirse en la causa de un ictus, un infarto o una muerte súbita. Y lo más inquietante es que el organismo envía las primeras señales mucho antes de la catástrofe. Pero la mayoría de las personas las ignoran. Soy médico y cada mes veo pacientes que llegan diciendo, no pensé que fuera algo serio. Un pequeño dolor en la pantorrilla, una ligera falta de aire, un entumecimiento temporal del brazo. Se me pasará solo, piensan. A veces se pasa, y a veces no. Entendamos que es realmente un trombo. Nuestra sangre no es simplemente un líquido. Es un sistema complejo capaz de coagularse para salvarnos cuando hay una lesión. Si se cortan, la sangre se coagula, se forma un coágulo y la herida se cierra. Eso es normal, es vital. El problema comienza cuando el coágulo se forma donde no debería, dentro de un vaso sanguíneo, sin que exista una herida externa. Imaginen una tubería por la que circula agua. Si dentro aparece un bulto de suciedad, el flujo se ralentiza. Si ese bulto bloquea completamente la tubería, el agua deja de pasar. Lo mismo ocurre en los vasos sanguíneos. La sangre deja de llevar oxígeno a los tejidos. Las células comienzan a morir, y todo depende de dónde se haya formado el trombo. Si afecta a los vasos del corazón, puede producirse un infarto. Si afecta a los vasos del cerebro, un ictus. Si se forma en una vena de la pierna, hablamos de trombosis venosa profunda. Y si ese trombo se desprende y llega a los pulmones, se produce una embolia pulmonar. Esta situación puede matar a una persona en cuestión de minutos. Pero ahora lo más importante. Las primeras señales de alarma. Empecemos por las piernas. El lugar más frecuente donde se forman los trombos son las venas profundas de las extremidades inferiores. Y el primer síntoma suele ser dolor en la pantorrilla. No es un dolor agudo ni insoportable. Es un dolor tirante como una presión interna. A veces se siente pesadez como si la pierna estuviera cargada de plomo. La persona piensa, seguramente he forzado el músculo. Sobre todo si recientemente ha estado mucho tiempo sentada o ha hecho un vuelo largo. Recuerden esto, si una pierna se vuelve notablemente más dura, más hinchada o más caliente que la otra es una señal de alarma, especialmente si hay asimetría. Una pierna normal y la otra ligeramente inflamada. La piel puede volverse más brillante, a veces con un tono azulado. Al presionar puede doler. Otro síntoma es el aumento del dolor al flexionar el pie hacia arriba. No es una prueba definitiva, pero si al hacer ese movimiento aparece una molestia marcada en la pantorrilla, conviene prestar atención. Ahora imaginen otra situación. Suben las escaleras y de repente notan que les cuesta respirar. Antes subían hasta el tercer piso sin problema y ahora aparece falta de aire. El corazón late más rápido. Puede surgir un dolor leve en el pecho, sobre todo al inhalar profundamente. A veces hay tos seca. En casos más graves, debilidad repentina, mareo, incluso pérdida del conocimiento. Estos pueden ser signos de que el trombo ya ha llegado a los pulmones. Lo más peligroso es que los síntomas pueden ser mínimos. Una ligera falta de aire, sensación de ansiedad, pulso acelerado, y la persona lo atribuye al cansancio o al estrés. Hablemos ahora del cerebro. Un trombo en los vasos cerebrales puede manifestarse inicialmente de forma muy suave. Entumecimiento repentino de la mitad del rostro. Desviación de la comisura de la boca. Alteración del habla como si la lengua se trabara. La persona entiende todo pero no puede hablar con claridad. A veces aparece debilidad en el brazo o en la pierna de un lado del cuerpo. Estos síntomas pueden desaparecer en 10 o 15 minutos. Y la persona piensa, ya pasó. Pero puede tratarse de un ataque isquémico transitorio, el precursor de un ictus completo. Si ustedes o alguien a su lado de repente no puede sonreír de forma simétrica, levantar ambos brazos o pronunciar una frase sencilla es motivo para llamar inmediatamente a emergencias. Aquí cada minuto cuenta. El corazón. Dolor detrás del esternón, opresivo o ardiente que puede irradiarse al brazo izquierdo, al cuello o a la mandíbula. Sudor frío. Náuseas. Sensación de miedo intenso. Esta es la imagen clásica de un infarto, pero a veces todo comienza con una ligera molestia que dura 10 o 15 minutos y luego desaparece.
Muchas personas lo soportan, toman un analgésico y continúan con sus actividades. Ahora hablemos de los factores de riesgo. ¿Por qué se forman los trombos? Existen tres mecanismos principales: daño en la pared del vaso sanguíneo, ralentización del flujo sanguíneo y aumento de la coagulación. Esto se conoce como la tríada de Virchow. Permanecer sentado durante mucho tiempo, por ejemplo, trabajando frente al ordenador o durante un vuelo prolongado, ralentiza el flujo sanguíneo en las piernas. La deshidratación espesa la sangre. Fumar daña los vasos sanguíneos. Los anticonceptivos hormonales pueden aumentar el riesgo de trombosis, especialmente si se combinan con el tabaco. El embarazo es un estado de mayor coagulación creado por la naturaleza para proteger contra hemorragias, pero también incrementa el riesgo de trombos. Las enfermedades oncológicas, la diabetes, la obesidad, las varices, cirugías recientes, fracturas, todo esto son factores de riesgo. También existen causas genéticas, alteraciones congénitas del sistema de coagulación. Una persona puede no saberlo durante años, hasta que ocurre el primer episodio de trombosis. Quiero que comprendan algo. Un trombo no es una casualidad. Casi siempre es el resultado de una combinación de factores. A veces los pacientes preguntan, ¿se puede sentir que el trombo está a punto de desprenderse? No, el momento en que se desprende no se siente, pero sí se sienten las consecuencias. Falta de aire repentina, dolor súbito en el pecho, debilidad intensa. Deben ser especialmente cuidadosas las personas mayores de 40 años, los fumadores, quienes tienen sobrepeso y quienes llevan una vida sedentaria. Pero la trombosis también ocurre en jóvenes. Recuerdo a una paciente de 28 años, joven, activa, sin enfermedades crónicas. Tomaba anticonceptivos hormonales y fumaba. Después de un vuelo largo apareció dolor en la pantorrilla. Pensó que era por los tacones. 3 días después, falta de aire repentina y hospitalización por embolia pulmonar. Afortunadamente sobrevivió, pero pudo haber terminado de otra manera. Por eso la primera regla es no ignorar la hinchazón asimétrica y el dolor en una pierna. La segunda, la falta de aire súbita, sin causa clara, requiere evaluación urgente. La tercera, cualquier signo de alteración del habla, del movimiento o de la sensibilidad es una emergencia. Ahora sobre la prevención. El movimiento es vida y no es solo una frase bonita. Cuando trabajan los músculos de las piernas, ayudan a las venas a impulsar la sangre hacia el corazón. Si permanecen sentados más de 1 hora, levántense, caminen, muevan los pies. Durante un vuelo, levántense periódicamente y estírense. Beban suficiente agua. La deshidratación espesa la sangre. Si van a someterse a una cirugía, hablen con su médico sobre la prevención de la trombosis. A veces se prescriben medicamentos especiales de anticoagulantes. Si tienen varices, no las ignoren. El uso de medias de compresión en situaciones de carga prolongada puede reducir el riesgo. Fumar es uno de los factores más potentes de daño vascular. Dejarlo es una inversión no solo en los pulmones, sino también en la prevención de trombos. Control del peso, control de la presión arterial, control del azúcar en sangre. Todo esto reduce los riesgos, pero lo más importante es la conciencia. El trombo rara vez aparece de la nada. El organismo envía señales, suaves, casi imperceptibles, pero las envía. Si una pierna de repente se vuelve más grande que la otra, no es solo cansancio. Si aparece falta de aire inexplicable, no es solo estrés. Si durante unos minutos se entumece un brazo o se altera el habla, no es solo agotamiento. No les invito a vivir con miedo, les invito a vivir con atención, porque en medicina existe una regla de oro. Cuanto antes se detecta un problema, mayores son las posibilidades de recuperación completa. La trombosis se puede tratar. Existen medicamentos modernos que fluidifican la sangre y evitan el crecimiento del coágulo. Hay métodos para disolverlo. Hay intervenciones quirúrgicas, pero el tiempo es decisivo. Cuando el paciente llega en las primeras horas, el pronóstico es 1. Cuando llega un día después es completamente diferente. A menudo escucho: doctor, no quería molestar emergencias. Créame, es mejor equivocarse 100 veces por precaución que llegar tarde una sola vez. Recuerden una fórmula sencilla: aparición repentina más asimetría más dolor o falta de aire, motivo para consultar a un médico. Y un punto más.
Después de haber sufrido una trombosis, el riesgo de un nuevo episodio es mayor. Por eso es fundamental seguir las recomendaciones médicas, tomar los medicamentos prescritos y realizar controles periódicos. Los trombos no son una sentencia, son una señal de que el sistema Vésquiler necesita ayuda. Y quizá después de esta conversación comiencen a prestar más atención a sus sensaciones. Miren sus piernas. Recuerden si recientemente han sentido un dolor extraño. Pregúntense si se mueven lo suficiente. A veces la prevención es simplemente un paseo por la tarde en lugar de otra hora en el sofá. A veces una vida salvada es una llamada a tiempo al médico. Quiero que recuerden lo principal. Las primeras señales de alarma casi siempre son suaves, silenciosas, discretas, pero precisamente en ese momento tienen la oportunidad de cambiar el desenlace. No ignoren las señales de su cuerpo. Les está hablando. La pregunta es, ¿lo están escuchando?